Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 10, versículo 34, hasta el capítulo 11, versículo 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo mío, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Estaríamos dispuestos realmente a reordenar nuestras prioridades? En días anteriores habíamos analizado gran parte del Evangelio de hoy, hablando de las prioridades. Hoy recordamos cómo en el camino a seguir a Jesús es posible que nuestras relaciones familiares y de otros ambientes cambien en el proceso de darle orden a las prioridades como Dios pide que lo hagamos. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la dinámica familiar y en otros ámbitos de relación se viven algunas situaciones que se aceptan como normales, pero una vez conoces la luz del Evangelio entendemos que ya no se ajustan a la nueva manera de vivir con Jesús. Y esto, por supuesto, puede generar incomodidad en nuestra familia cuando queremos cambiar nuestra forma de vivir ordenando las prioridades como son. En el Evangelio de hoy, Jesús nos confronta sobre nuestras prioridades y nuestra coherencia en el actuar. Ante la pregunta ¿qué es lo más importante en tu vida?, una respuesta muy común es Dios es lo más importante o mi familia es lo más importante, pero ¿en realidad lo es? ¿En realidad estoy viviendo en coherencia con eso que digo? Obsérvate durante un día e identifica qué es aquello en lo que permanentemente piensas. ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? Ahora responde a la pregunta. ¿Aquello que recurrentemente piensas y haces es consistente con lo que para ti es prioritario en tu vida? Vamos a analizar el Evangelio de hoy a partir de los 3 siguientes aspectos. Primero, una vida equilibrada. Segundo, una vida priorizada. Y tercero, una vida priorizada en Dios. Primero, una vida equilibrada. En la vida de cada persona y familia existen diferentes áreas de importancia y sobre las cuales debemos esforzarnos continuamente por mantener o mejorar. Ejemplos de estas áreas son la salud, el área laboral, familiar, espiritual, social, económica, profesional, entre otras. Una familia que vive bajo un enfoque de equilibrio puede fácilmente ver confrontadas diferentes áreas de su vida, observando, por ejemplo, que entre más trabaja, mejora su economía, pero disminuye su salud o la calidad de vida familiar. Por otro lado, a estas familias se les dificulta la toma de decisiones, ya que como su objetivo es el equilibrio, diferentes situaciones se les ponen fácilmente contra la pared. Por ejemplo, la posibilidad de un padre de un aumento de salario trabajando fuera del país y distanciado de su familia. Aceptar podría significar mejorar su economía y el área laboral, pero también podría significar disminuir en la conexión con sus hijos y posiblemente disminuir la calidad de salud por los nuevos hábitos alimenticios y la exigencia laboral. Jesús es nuestro modelo a seguir como cristianos, y si hubo un mensaje por él expresado y hecho obra en su vida fue el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La expresión sobre todas las cosas nos deja claro que el amor a Dios no debe estar al mismo nivel que el amor a otras cosas o áreas en nuestra vida. A la edad de 27 años, Jorge era lo que se podría llamar una persona equilibrada.
Había terminado su carrera, llevaba 5 años laborando y creciendo profesionalmente en su empresa. Tenía una relación estable con su novia, su situación financiera venía mejorando año tras año a partir de lo que ganaba en su trabajo y en algunas inversiones. Sus hábitos diarios le permitían cultivar su buena salud física y espiritual, pues en la mañana oraba y hacía ejercicio antes de ir a trabajar. Cada inicio de año, Jorge solía realizar una lista de sus metas, creando así una especie de polígono en el que en cada vértice ponía una de las áreas de su vida y a continuación un listado de las acciones a realizar para lograr cada meta. Los buenos resultados en la vida de Jorge le motivaron a ponerse la meta de ser libre financieramente antes de los 40 años. De esta manera, Jorge intensifica sus inversiones apalancándose en créditos personales y otros créditos realizados por sus padres. Decide además casarse con su novia y montar un negocio que les ayude a cumplir su meta. La rutina de Jorge cambia notablemente, pues ahora su trabajo y negocio consumen todo su tiempo, afectando de paso su relación con Dios. Un año más tarde, la volatilidad y el alto riesgo de las inversiones de Jorge le llevaron a perderlo todo. Ahora Jorge y su esposa estaban debiendo más dinero a los bancos de lo que podrían ganar trabajando toda su vida. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará, nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Y aunque este mensaje tiene todo sentido en lo eterno, también lo tiene en nuestra vida terrenal, en donde si no amas a Dios sobre todas las cosas, amarás algo más sobre todas las cosas, encontrando ídolos que te pueden hacer perder la vida. Segundo, una vida priorizada en la familia. El amor hacia la familia es promovido por Dios y una gran fuente de bendición. Jesús nos insta a honrar a padre y madre, a ser los esposos una sola carne y a no separarse, a amar a nuestro prójimo, siendo nuestra familia el prójimo más cercano. La familia le da un gran significado y sentido a la vida. A pesar de su fracaso económico, Jorge seguía progresando en su trabajo y el negocio con su esposa Nancy estaba marchando bien, lo que les permitía pagar sus cuotas en los bancos e incluso realizar abonos extraordinarios para tratar de disminuir el tiempo de su deuda. Nancy se convirtió en un gran apoyo para Jorge y la vida de este matrimonio fue bendecida con la presencia de una hermosa bebé. La vida de Jorge seguía teniendo un enfoque basado en el equilibrio. El trabajo, su familia, el pago de deudas, su relación con Dios, movida en gran parte por su necesidad económica, dirigían su vida. Jorge piensa en la posibilidad de viajar al exterior y dedicarse allí a trabajar al menos 5 años para generar un capital que le permita disminuir el tiempo del pago de sus deudas. Se comunica con un viejo amigo del colegio que vivía fuera del país y este le anima a viajar prometiéndole excelentes ingresos. Su viaje implicaba renunciar a su trabajo y dejar a esposa e hija por varios años. No fue fácil para Jorge, pero una noche sin contarle a su esposa decide comprar los tiquetes para su viaje. Ver a su hija durmiendo en su cuna y saber que no volvería a estar con ella durante un buen tiempo le partió el alma. Sin embargo, pensó que su viaje era lo mejor incluso para su familia. A una semana de su viaje, el suegro de Jorge fue trasladado de urgencia a la clínica, después de sufrir un infarto mientras se encontraba trabajando en otra ciudad. Jorge y la familia de su esposa viajaron de inmediato para ponerse al tanto de la situación. Al llegar a la clínica, el médico les informó que su estado era muy delicado y que tenían que practicarle una cirugía con 50% de probabilidad de éxito para evitar un segundo infarto. Jorge pudo presenciar el corto pero profundo diálogo entre su suegro y su familia antes de la cirugía. Quiero que sepan que ustedes son lo más importante para mí. Les pido perdón por todo el tiempo que perdí en mi vida buscando mi felicidad en cosas que hoy me doy cuenta que no eran tan importantes. Si Dios me permite sobrevivir a la cirugía, les prometo que viviré el resto de mi vida solo con el propósito de amarlos y atesorar cada momento a su lado. 3 horas después de su ingreso a la sala de cirugía, el médico informa que el papá de Nancy murió. Al llegar Jorge a casa, rasga sus tiquetes aéreos y abraza a su esposa e hija y les dice que nunca se separará de ellas. La muerte de su suegro marcó un cambio radical en la vida de Jorge, quien pasó de un enfoque orientado al equilibrio a una vida basada en prioridades, donde su prioridad número 1 era su familia. Tercero, una vida priorizada en Dios. En los primeros versículos del Evangelio de hoy, Jesús nos dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí.
El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. En una lectura rápida, pareciera que el mensaje de Jesús es el de un amor excluyente. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad. En Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, el mismo Jesús declara: Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. La integración de estos dos textos nos brinda un gran mensaje, el cual ha sido ratificado en la experiencia de miles de personas. Si amas a Dios y le das el primer lugar de prioridad en tu vida, tendrás la capacidad de amar a tu familia y a las demás personas. Tener una íntima relación con Dios bendice todas las áreas de tu vida y recarga tu batería de amor para ser entregado a Dios y a ti mismo. La vida de Jorge y su familia continuó muy bien después de desistir de su viaje. Sus deudas venían bajando considerablemente gracias a su trabajo y el negocio familiar. Además, el darle el primer lugar de prioridad a su familia había traído muchos cambios y muchos beneficiosos. Jorge se dedicó mucho más a su hogar, participaba en las actividades sociales siempre con su esposa y disfrutaba enormemente de jugar con su hija cada día después del trabajo. Una tarde, al salir de su trabajo, una compañera llamada Claudia le preguntó por qué no había vuelto a participar en las fiestas que hacían en su empresa. Y Jorge quiso aprovechar la pregunta para darle una enseñanza a su amiga. Le dijo sobre su cambio de enfoque al pasar de una vida basada en el equilibrio a una priorizada en su familia, manifestándole que se sentía mejor al llegar temprano a casa para estar con su esposa e hija, que al quedarse por fuera compartiendo con sus amigos. Le dijo además que su propósito y felicidad era estar con su familia y disfrutar de ellos cada momento, pues era lo más importante y realmente lo que le daba sentido a su vida. Al terminar de hablar, hubo un silencio corto y una atmósfera de orgullo lo envolvió por la respuesta tan profunda que le había dado a su amiga. Fue Claudia quien, al contarle parte de su historia, le habría hecho pensar y reflexionar. Le dijo: recién me casé con mi esposo, él lo era todo para mí, al igual que yo para él. Mi esposo le daba todo el sentido a mi vida. Sin embargo, al pasar de unos años comenzamos a tener problemas y estos fueron creciendo hasta llegar al punto de separarnos. Él se consiguió otra mujer y yo me sentí destrozada. Después de un tiempo de estar separados y pasar momentos muy oscuros, busqué a Dios y el Señor me fortaleció. Empecé a ver la vida de otra manera, empecé a orar por mi esposo y lo perdoné. Esta experiencia llevó a Jorge a hacerse las siguientes preguntas. Si la familia es la que da todo el sentido a la vida, ¿qué pasa cuando no se puede dar con ella? ¿Qué pasa cuando los hijos toman el camino y se van de casa? ¿Qué pasa cuando un matrimonio se separa? Esta experiencia de su amiga Claudia le llevó a replantear el orden de sus prioridades, poniendo en primer lugar a Dios y en segundo lugar a su familia. Jorge en poco tiempo descubrió el impacto de darle a Dios el primer lugar en su vida. El amar a Dios sobre todas las cosas le renovaba cada día su amor por su familia. Jorge en poco tiempo descubrió el impacto de darle a Dios el primer lugar en su vida. El amar a Dios sobre todas las cosas le renovaba cada día el amor por su familia. La oración en familia les mantenía más unidos que nunca. Su fe se fortaleció y en familia aprendieron a ver las dificultades como maestros y oportunidades de aprendizaje. Además, al tener a Dios como prioridad en su vida y la de su familia, les hacía sentir más seguros de las decisiones que tomaban, ya que éstas eran presentadas a Él y aceptaban con tranquilidad el resultado, sabiendo que los planes de Dios son perfectos para aquellos que lo aman. Oración. Amado Jesús, gracias por tu palabra que viene a darle orden a nuestra vida. Te pido perdón por las diferentes etapas de mi vida en las que no ha sido una prioridad. Te pido que con la ayuda del Espíritu Santo me permitas recibir la gracia de caminar siempre de tu mano y amarte sobre todas las cosas. Dame la sabiduría y el discernimiento para poder incluso ponerte por encima de mi familia, sabiendo que este es el mejor regalo que les puedo dar como esposo, padre, hijo, hermano. Hoy te doy gracias y reconozco más que nunca la verdad de que todas las cosas me serán dadas por añadidura si busco primero el reino de Dios.
Amén. Ya cumplimos un mes. Te damos gracias por hacer parte de esta comunidad. Cuéntanos en los comentarios cómo la palabra de Dios ha impactado tu vida familiar hasta ahora. Nos unimos en oración también por todas las familias. Dios te bendiga.